Hola, muy buenos días y buenas tardes a todas y todos ustedes. Soy Alexandra Marín, acompañándolos en una nueva entrega de nuestro seminario semanal de análisis técnico y fundamental. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre análisis técnico, análisis fundamental, pero antes de ello es necesario que por favor tengan en cuenta nuestra advertencia de riesgo. Toda la información bursátil y de mercados de capital divulgada en este seminario está proporcionada exclusivamente con propósitos informativos y no debe de ser interpretada o aplicada como consejo, recomendación o sugerencia de inversión. Operar con Forex, CFDs, spread bidding y opciones conlleva a un riesgo y puede dar como resultado la pérdida de su capital. El 76% de los inversores minoristas pierden su dinero cuando operan CFDs, por ello deben de asegurarse antes de decidirse a operar que entienden completamente los riesgos de las operaciones apalancadas. Además, deben de tener en consideración su nivel de experiencia y conocimiento. Para ello, les recuerdo que tenemos un equipo bastante amplio de analistas donde ustedes pueden acudir para que sean asesorados, sean guiados sobre nuestras bases siempre disponibles, educativas y de formación para que ustedes puedan llegar a ser traders independientes y puedan llegar a tomar sus decisiones de manera adecuada a ustedes mismos. Así que bueno, ¿qué tenemos? Primero, ¿dónde nos pueden encontrar? En Twitter nos pueden encontrar como @avatrade y nos pueden encontrar en YouTube. Escriben allí avatrade en español y nos encuentran pues con todos los seminarios pasados, tutoriales, etcétera. Hay información muy valiosa allí. Yo les invito a que vean la mayor parte de los tutoriales que son no solo para principiantes, así que bueno, les invito a que ingresen allí. ¿Qué tenemos en nuestra agenda en el día de hoy? Bueno, tenemos en nuestro análisis fundamental Wall Street en números rojos, información sobre el simposio de Jackson Hole y otra variable que es muy importante y que aún los inversores, digamos, no están siguiéndola de manera detallada es ¿por qué no han sacudido a los mercados las altas tasas de interés? Allí vamos a hacer, digamos, hago un paréntesis y cuando digo los mercados me refiero a los índices, a las acciones, a las empresas como tal, perdón. Y en el análisis técnico tenemos a US Tech 100, que es el Nasdaq 100, el oro, gold y el euro dólar. Bien. Así que tienen ustedes, les doy la bienvenida, claro, y saludo a todas las personas que me saludan, como siempre, que son muy fieles en los seminarios y muy dedicados con este sistema pues, de formación. Así que les agradezco a todos ustedes por acompañarme nuevamente, a Patricia, a José María, Eduardo, Mario. Bueno, allí tengo otras personas, pero no me deja deslizar la pestaña, pero bueno, ya ustedes saben que yo he visto los mensajes de saludo. Tienen ustedes además desde allí, desde su ventanita, tienen la opción de hacer todas las preguntas que crean pues correspondientes a la información que manejamos, ¿ok? Así que empecemos con lo del día de hoy. Wall Street en números rojos. Bueno, ¿por qué en números rojos? Ahorita lo vamos a ver, ahorita les voy a mostrar el índice US Tech 100, el Nasdaq 100. Pues hoy Wall Street se despertó en negativo, más bien en números rojos, como producto de una corrección, más bien una corrección bien familiar frente a los grandes incrementos en este activo, frente pues a lo presentado en el día de ayer en el sector tecnológico en la presentación pues, de dividendos de diferentes compañías. Es decir, se ha hecho una toma de ganancias o cierre de posiciones de lo comprado ayer, simplemente. Se puede, o días atrás. Se tiene en cuenta pues una posible subida en los activos tecnológicos, porque hay rumores, etcétera, se entra en el activo, en los activos, y ya cuando finaliza el día se cierran las posiciones. Lo que hace es que al siguiente día el instrumento abra
en números rojos prácticamente. Otra importante cuestión es el simposio de Jackson Hole. Primero, para quienes no lo sepan o no recuerden, Jackson Hole es una reunión anual de banqueros centrales, académicos y ministros de finanzas, incluso algunos directivos y empresarios de compañías privadas muy importantes se reúnen para hablar de la situación y los retos de la economía mundial, supuestamente sin presiones externas. Eso yo ya lo dejo a su libre albedrío, obviamente. Pues hoy, señoras y señores, se da comienzo al simposio de banqueros centrales de todo el mundo y se extenderá hasta el sábado 26 de agosto, es decir, casi 3 días. Mañana intervienen Jerome Powell de la Fed, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y Christine Lagarde del Banco Central Europeo. Puedo estar casi segura que no nos darán claros mensajes o nos darán mensajes ambiguos para ver, digamos, hacia dónde se dirigen los mercados y si van a seguir elevando sus tasas de interés. Más bien, yo asumo, y esto ténganlo en cuenta, de que vamos a recibir comentarios como: todo depende de los resultados de las próximas encuestas. Todo depende de cómo veamos los mercados. La decisión se tomará en caso de que definitivamente no cambien las cosas. O sea, no nos van a dar con certeza información. Así que, bueno, ahí les dejo esto. Investiguen muy bien esta reunión, porque como es una reunión anual, perdón, como es una reunión anual y es una reunión de los grandes monstruos del mercado, estos que nos hacen mover los mercados realmente, pues yo creo que sería importante que le demos seguimiento a todo lo que se diga allí en el simposio, porque a veces sí que hay menciones al pie como pequeña información o letra pequeña más bien de la información que se trata, que no se tiene en cuenta, pero que a medida que se va transcurriendo el tiempo, se van dando como notorias actividades económicas, como esos incrementos en la tasa de interés extremadamente altos. Esto fue mencionado en el simposio del año pasado, que iba a ser súper agresivo. Entonces, está bien estar pendientes de cómo, del speech o discurso de esta gente. Bien. La otra información fundamental es esto: ¿por qué no han sacudido a los mercados las altas tasas de interés? Bueno, los tipos de interés por las nubes no han sacudido la economía, en especial la estadounidense, exactamente como podríamos esperar. Tenemos un mercado laboral, entre comillas, fuerte, y los ahorros familiares de la era de la pandemia. Escuchen muy bien, de la era de la pandemia. Y las hipotecas a tipo fijo a 30 años son los que están ayudando, ¿ok? Los que están ayudando, es decir, que lo que se quedó de ese tiempo es lo que está ayudando a mantener fuerte el gasto de los consumidores. Y eso está manteniendo a las empresas un tanto protegidas contra el impacto de esas subidas de tipos. Es decir, que el consumo sigue siendo prácticamente similar al de antes o durante la pandemia. Así que con el tiempo, y escúchenlo muy bien, habrá que refinanciar la deuda a mediano y largo plazo, y bueno, y si los tipos de interés se mantienen altos, afectará considerablemente a los estados financieros de las empresas. También está pues el hecho de que acumular efectivo eh, que genere intereses o pagar una deuda supone pues una fuga de capital, lo que significa que habrá que sacrificar eh,
digamos que cierto tipo de acciones, digamos como la recompra más bien de acciones, los dividendos, las adquisiciones, o simplemente la expansión del crecimiento, ¿me entienden? Como que será muy complicado seguir como este ritmo de consumo frente a las acciones del mercado. Por lo tanto, es importante no perder de vista la realidad de la macroeconomía y cómo puede llegar a influir en ciertos aspectos, ¿sí? Yo creo que esta información de las tasas y de cómo seguimos viendo un mercado en crecimiento, eh, ya voy a ver, ya les voy a mostrar por qué, por qué me refiero a este mercado en crecimiento que no es lo que debería de ser. Eh, porque nos debe de preocupar un poco, pero no preocupar ahora, sino preocupar para que para aprovechemos y estemos atentos. Yo les digo una cosa y esta es una de mis teorías favoritas personales y la quiero compartir con ustedes y quiero que la atesoren, por favor. Miren, hay factores en la vida, los interrumpo un poco con la información del mercado, hay factores en la vida en que nos dan muchísimas posibilidades, ¿cierto? Pero eh, hay uno en particular y unos le dicen son oportunidades que se nos presentan en la vida y otros no es que, es que ha tenido muchas oportunidades o es que ha tenido suerte. Bueno, llámenlo como le llamen ustedes, llámenlo como le quieran llamar, la suerte puede existir y las oportunidades naturalmente se presentan en todas nuestras etapas de la vida. Pero si nosotros no estamos conscientes y preparados y formados para enfrentar a esa suerte o a esa oportunidad, la perdemos. Y ahí es cuando comentamos como pobre de o pobre de él o pobre de ella que no aprovecharon esa gran oportunidad o que lanzaron a la borda esa suerte que tuvo. Pues es porque no se encontraban preparados. Por eso es tan importante la educación, por eso estos seminarios, por eso apasionarse sobre el sistema, sobre la institución, en realidad puede llevarlos a formarse y a estar preparados para ello. Créanme, esta gente que está en la cima de la montaña manejando los mercados no han llegado allí por falta de conocimiento. Por el contrario, han sido personas que se han formado tanto que han sabido aprovechar las oportunidades. ¿Ok? Así que esto es algo personal y lo llevo a todo tipo de término, a nivel personal, a nivel profesional, y lo comparto con ustedes. Ojalá que ustedes también lo hagan o lo puedan hacer en el futuro. Bueno, ahora sí seguimos pues con el tema de que me desvié tanto, de por qué las altas tasas no han sacudido a los mercados, así como debe ser. Bueno, ahorita, y por qué, ya les voy a mostrar el gráfico, cómo se ve, y seguimos con el análisis técnico de USTX 100, Gold y Eurodólar. Vamos a entrar aquí a la meta, esta es una MetaTrader 5. ¿Ok? MetaTrader 5. Aquí frente a ustedes tienen el USDX 100. Como les decía, esto es un gráfico un día. Como ustedes pueden ver, miren este movimiento en crecimiento que ha tenido el activo. Vamos a ponerlo a una semana y vemos efectivamente su crecimiento, digamos, después de realizar esto, se llama un crecimiento correctivo frente a esta caída que tuvo en el pasado, ¿no? Después de, en el 2021, ya cuando prácticamente finaliza Donald Trump su efectividad en el mandato de presidente de los Estados Unidos, entonces aquí empieza la caída y aquí empezamos una recuperación. Una recuperación que ha sido, bueno, bien paulatina, bien interesante. Yo diría que hasta mucho más rápida que consecuente con lo mostrado en el pasado. ¿Y cuál sería la posibilidad? Bueno, la posibilidad es que llevamos casi un mes de corrección a pesar de esta semana tenerla en positivo. Como ustedes pueden ver, estas tres velitas nos han indicado una corrección importante. Miren desde cuándo, les voy a mostrar desde cuándo no veíamos un negativismo en el mercado
como el presentado en el mes de agosto. Miren, desde marzo, ¿ok? Esto puede tratarse de, digamos, como por temporada de vacaciones, porque los mercados hacen un receso. Y esto, si ustedes van a ver, por ejemplo, había un índice que tenía hasta la era del COVID, era muy preciso durante el mes de agosto y parte de septiembre, que era el IBEX 35, conocido en nuestra plataforma como Spain 35. Antes de la era COVID, cada agosto hacía una corrección, porque todos los inversionistas en España se respetan muchísimo, muchísimo, muchísimo las vacaciones, el periodo vacacional. Entonces allí se frena absolutamente todo tipo de actividad y se podría ver perfectamente relacionado con el índice, digamos, recesión, entre comillas, de actividad económica frente a estas acciones del mercado. Poco volumen, poco movimiento, poca inversión en las compañías y se veía allí reflejado. En la actualidad es mucho más difícil encontrar, digamos, activos con tal trayectoria porque definitivamente como ahorita, digamos que la tecnología después también de la era del COVID nos abrió muchísimas, o más bien esa era del COVID nos abrió muchísimas puertas a nivel tecnológico y le permite digamos, a todo tipo de personaje estar 100% conectado haciendo dinero o no, si no lo quiere. La mayoría de los que hacen dinero, pues la verdad, para hacerles una estadística, es que se toman muy pocas vacaciones. O si se las toman, las difieren como en un día sí, un día no, y a su tiempo van mezclando el trabajo. Así que bueno, este tipo de corrección del mes de agosto podría ser un receso en el activo por por la época, digamos, vacacional, época de verano también en los Estados Unidos, pero para mí esto es un retroceso técnico súper importante de haberse visto después de una sobrecompra y acá esto ya lo habíamos hablado durante muchísimo tiempo. Es decir, que este nivel que teníamos acá establecido de los 15.000 lo establecimos hace poco como un nivel de retroceso, como un nivel de soporte y ya lo rompimos. Así que cumplimos con ese valor después de haber estado por acá. Cumplimos con ese valor y ahorita, ¿cuáles son nuestras posibilidades? Bueno, uno, ahorita estamos, digamos, en una situación, yo diría que un poco delicada para que ustedes lo entiendan, porque el mercado no nos está dando explícitamente una señalización de para dónde va, pero sí que vemos que después de un movimiento, digamos, importante, como por ejemplo el día de ayer, digamos, a pesar de haberse visto, así esto ya es un gráfico a nivel diario, a pesar de haberse visto con esta fuerza, con ese price action en el día de hoy, ha corregido en todo su esplendor, a la misma manera, en la misma medida. Así que seguimos teniendo estos 15.000 como un valor súper importante. Es más, el precio nos está marcando allí. Si llegamos a correr yo lo voy a correr un poquito para que ustedes vean dónde está el precio y después lo podemos poner de nuevo. Perdón. Un momento, por favor. Bueno, ahora, ¿cuál es en esta oportunidad? ¿Cuál sería en esta oportunidad eh, la posibilidad de crecer o de subir frente al activo? Hay que tener muchísimo cuidado por, digamos, por el nivel de corrección que ha tenido y por todo lo que hemos visto de corrección en el pasado.
Yo diría que es muy importante tener establecido un nivel de soporte. Este nivel de soporte cumple, digamos, con el encuentro con la media móvil simple de 100 periodos en los 14.800, pero también, por favor, tengamos en cuenta de que acá tenemos este escenario alternativo que se encuentra con ambas medias móviles que se están cerrando cada vez más. Acá tenemos, perdón, lo voy a eliminar. Aquí tenemos perdón, voy a eliminar esto. Ya acabo, vieron que eliminé la verde, que no me dejaba ver el precio, es que no me la había dejado eliminar. Ahorita aquí tenemos el precio y teníamos la línea que habíamos establecido con anterioridad en los 15.000 y justo allí en los 15.014 dólares. Ahorita están los 15.004. La eliminó, simplemente ustedes pueden ir el día de mañana a ver el seminario del día de hoy para que vean la misma línea. La voy a volver a poner. El hecho es de que aquí esta línea de soporte, para que ustedes vean mucho más, acá tenemos cómo se están juntando estas medias móviles. Y es porque se presenta, digamos, aquí lo voy a agrandar, como que se va a presentar un cambio, miren aquí cuando se cruza la media móvil, es cuando se presenta un cambio en la tendencia del activo. Y efectivamente se ve el cambio de la tendencia. Esta media móvil es, digamos que la menor, perdón, la mayor supera a la menor, produciendo así este cambio en la tendencia después de haberse visto la caída en el activo. Ahora, ¿cuál es nuestra nueva meta para el USTEC 100? Bueno, esta misma meta de acá, donde están las medias móviles, centraríamos esta información. La meta, digamos, estaría por acá. Esta sería nuestra línea de resistencia sobre los 15.350 aproximadamente. No sean tan precisos, pero miren que coincide con ambas medias móviles, coincide con precios en el pasado que nos sirven, digamos, como referente en el activo. Así que sigue siendo un elemento importante y vamos a volver a instalar la de los 15.000 donde estábamos antes, hace nada, más o menos por acá, y le voy a cambiar el color. Estaba en verde, la dejo en verde. Así que tenemos este soporte en los 14.800 y esta resistencia en los 15.350 aproximadamente. Que ustedes pueden estar operando en caso tal de que el instrumento siga para arriba, que estamos acá justo por romper este valor. ¿Dónde nos podríamos ubicar? Bueno, seguimos esperando por este máximo de acá, más o menos, que está en los 15.900. Sin embargo, yo veo que falta, digamos, que precio, falta fuerza en el mercado, a pesar también de los volúmenes estarnos indicando de que sigue tal vez su movimiento un poco alcista, digamos que sigue para arriba. Yo diría que a nivel del RSI todavía queda espacio para caer en el día de hoy. No mucho, pero todavía queda espacio allí. Les dejo estos, digamos, valores. Sí, por debajo de los 14.800, bueno, esto es, ya estaríamos hablando de una posible tendencia a la baja porque ya estaría operándose por debajo de las 3 medias móviles. ¿Ok? Así que hay que tener cuidado con eso. En el oro, bueno, vemos una situación interesante que es que el oro efectivamente cruzó, digamos, habíamos dejado como una operación de seguridad. De esto también creo que lo hablamos la semana pasada. Establecimos como este canal de los 1912 a los 1894 y recientemente, prácticamente hace 2 días, se cruzó de nuevo dentro de este canal, digamos, como para aprovechar esas operaciones de seguridad. Recuerdo muy bien que había ido tal vez al de 4 horas para que vieran el espacio tan grande en el cual se podía operar y aprovechar esas oportunidades. Ahora, a nivel de un día, ¿hacia dónde se dirige el oro? Pues el oro está muy influenciado por lo que ocurre con el dólar. ¿Y cómo nos damos cuenta de lo que ocurre con el dólar? Primero que todo, debemos de tener establecido, digamos,
el dólar index como referente. Ok, aquí tenemos el dólar index y el dólar index, digamos que ha tenido un rendimiento alcista desde hace algún tiempo, ha realizado una que otra corrección entre el día de ayer y hoy, y el oro sigue realizando su movimiento, digamos, de corrección alcista, sin seguir directamente el movimiento del dólar index. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Porque el oro es un activo que habla por sí solo. Miren, si nosotros entendemos lo que está pasando en los mercados, me refiero al mercado accionario, de que después de haber tenido unos excelentes resultados y se hablan sobre excelentes empresas que tienen importante carga frente a los índices tecnológicos, realiza estos movimientos y aparte de eso, no es suficiente y se hace una toma de ganancias con tan poco movimiento en el día de ayer, esto nos está indicando que el mercado está perdiendo price action, una fuerza, un poder y que se están fugando capitales hacia el oro. Así que muy pendientes del movimiento del oro porque es un excelente activo. Por aquí está a nivel técnico sobre el nivel de los 50, que es un nivel bien sensible. Podría tal vez realizar una corrección porque en el pasado ha realizado ciertas correcciones llegado a este punto, un poco más arriba, pero yo, digamos, viéndolo de la manera como lo estoy viendo en la actualidad, podría ver que el instrumento tiene mucha fuerza para seguir adelante y tal vez alcanzar estos valores, digamos, de las medias móviles por allá en 1931 aproximadamente. Allí sí nos situaría, puede ser en una situación de sobrecompra y podríamos ver una reacción bajista en el activo. Así que ojo con ello y cuidado. Y si el dólar index sigue teniendo esta cantidad, digamos, de movimiento, que yo creo que es bastante exagerado, miren ustedes, eso es lo que se ha presentado en el día de hoy después de la corrección del día de ayer. Miren, proporcionalmente, casi que proporcional a su caída, ha sido su corrección. Por eso, cuando vean caídas fuertes, escuchen a su raciocinio y sepan que la corrección se viene muy pronto, ¿ok? Una pregunta que me hacen acá, que es muy importante, me dicen que qué tipo de gráficos yo analizo, y yo siempre les recomiendo, no, creo que no lo mencioné el día de hoy, pero siempre de lo macro a lo micro. Por ejemplo, empezar con una semana, un día e ir reduciendo eh, el periodo de tiempo para ver la información de una manera más detallada. Tenemos además en el día de hoy a nivel técnico el euro dólar. ¿Qué tenemos para el euro dólar? También lo habíamos tratado y habíamos trazado esta línea de soporte en los 1.0798. Y aquí lo tenemos y teníamos esta operación de seguridad de los 1.0917 a los 1.0798 de seminarios pasados y aquí pues justo el día de ayer alcanzó este nivel, se validó ese nivel y ¿qué estamos esperando? Pues la verdad es que al euro dólar le ha quedado últimamente muy complicado, no se siente muy cómodo en los niveles de sobreventa como hemos visto en el pasado, digamos últimamente. Por lo tanto, ¿podríamos ver fuerza en el activo? Bueno, a nivel técnico, yo diría que esta velita tendría espacio para expandirse un poco más a la baja. Por eso tenemos este nivel de soporte en los 1.0764 por si se llega a cruzar. Pero llegando a cruzarse estos 1.07, sí que nos está confirmando un movimiento a la baja, porque justo, miren, justo estamos aquí por debajo de las tres medias móviles. Con movimientos fuertes, con fuerza en el mercado del euro dólar, podríamos ver perfectamente que el instrumento va a seguir su rumbo bajista. Pero por el momento está ya muy abajo, así que podríamos ver solo un pequeño movimiento y después una corrección, una posible corrección como la vista el día de ayer, ¿sí?
Importante darle seguimiento al dólar index, muy importante, porque si el dólar index nos dice que hay una subida, pues en el euro nos va a presentar una bajada, ¿ok? Así que llévenlo siempre con ustedes, pongan los dos gráficos, ustedes pueden darle seguimiento, revisar cómo se comporta, por ejemplo, el dólar index, revisar cómo se comporta el euro dólar y van a ver que es, digamos, proporcional a la inversa de su, digamos, movilidad. Así que, bueno, queridos amigos, espero que les haya servido la información del día de hoy. Me gustaría saber si han surgido preguntas para para que las hagan y pueda ayudarlos. Así que, bueno, quedo atenta. Gracias. Bueno, me dicen que hay un par de preguntas. Claro que sí. Bueno, empecemos. Ay, se me está perdiendo un momentito, por favor. Un momentito. Ok, ya. Hola Alexandra, buen día. Es la primera sesión en la que estoy. Quisiera saber por qué pones las medias móviles de 30, 50 y 100. Y si son exponenciales, me pregunta. Bueno, una cosa importante. Yo, la verdad, es que utilizo medias móviles de 50, de 100 y de 200. Y pueden ver esto en seminarios pasados que están en nuestro canal de YouTube. Sin embargo, cuando va uno a analizar, digamos, mercados a más corto plazo, necesita unas medias móviles más pequeñitas porque, digamos que en la actualidad hay una gran estadística de inversores que operan, digamos, intradía. Así que por eso reduje el nivel de proporción en el cual realizo los análisis en las medias móviles. Y otra vez son medias móviles simples, pero en realidad las medias móviles, por ejemplo, institucionales que están incluidas dentro de las plataformas en la Bolsa de New York, por ejemplo, son de 50, 100 y 200. Y son las que yo utilizo por lo general para hacer mis propios análisis. Sin embargo, también utilizo las de 30, 50 y 100. Es por eso. Me dicen, ¿qué relación hay entre el oro y el eurodólar? Bueno, Manuel, hay una relación inversa. Cuando, por ejemplo, les voy a demostrar aquí. Cuando el dólar, perdón, cuando el dólar, aquí tenemos el valor, por ejemplo, del dólar index, cuando el dólar realiza un movimiento alcista como este detallado en las últimas horas, digamos, todo este movimiento que es relacionado a esta corrección, dejemos la corrección atrás, pero cuando realiza este movimiento, vamos a ver al oro a una hora, perdón, perdón, aquí, aquí. Cuando vemos, perdón, aquí cuando vemos el euro, estábamos hablando del euro dólar, o cuál fue el activo, perdón, se me perdió la pregunta. El euro dólar, sí. Entre el euro dólar y el oro, bueno, es una correlación inversa. Eso quiere decir que cuando el euro realiza su movimiento bajista, el euro dólar, entonces el oro tiende a realizar un movimiento alcista. Y esto está simplemente determinado, digamos, por la fuerza que hay en el dólar a su vez, y para eso también traigo el dólar index, por ejemplo, aquí a una hora, vemos el dólar index teniendo una importante fuerza, lo que en definitiva también le da una importante fuerza al oro a su vez. Así que si de repente quieren ustedes agregarle una tercera variable para tomar una decisión, yo diría que el dólar index es muy importante para entender también con precisión cuál es la otra parte de este par, por ejemplo, el euro dólar. Bien. Mm, el tema de la recesión, ¿cómo se está observando para el 2024? Bueno, eso que les decía Alejandro, esta pregunta me la hace Alejandro. Yo creo que
así como lo decía, de que digamos que los mercados no se han visto tan afectados en la actualidad, o los índices del mercado o las acciones, las empresas no se han visto tan afectadas, o por qué no se han sacudido los mercados. Vamos más bien a hablar de esa parte que lo tuve en cuenta hoy. Recordemos que hay muchos rincones del mercado que se habrán de refinanciar. La deuda a medio y a largo plazo, eso lo mencioné. Y si los tipos de interés se mantienen altos, afectará considerablemente a los estados financieros de las empresas. También pues está el hecho de que acumular efectivo que genere intereses o pagar una deuda cara supone una fuga de capital. Así que esto no, digamos, no se ve de una manera tan inmediata, y por eso vemos, por ejemplo, movimientos alcistas como el que hemos visto en los índices. Veámoslo aquí un poquito así como a más escala más reducida. Así que de cara al 2024, si seguimos con estos crecimientos de altas tasas de interés, pues en cualquier momento podríamos ver un retroceso importante en los mercados, ¿ok? Y no necesariamente en el 2024. Eso sería yo a nivel personal, en términos personales. Perdón, una pregunta aquí. Me dicen, estamos en volumen de información fundamental bajo, mostrando literalidad. Estamos en volumen de información fundamental bajo, mostrando literalidad. No entiendo muy bien la pregunta, pero creo entender, Gustavo, lateralidad. Ok, estamos hablando, por ejemplo, de que si la información fundamental es ambigua y nos está dando lateralidad en el mercado, Gustavo, ¿es a eso a lo que hace referencia? Como lo que yo decía de Christine Lagarde. Ok, claro, me dice sí. Lo de Christine Lagarde, por ejemplo, y Jerome Powell, que no nos van a dar muchísimas señalizaciones en el Jackson Hole. Pues bueno, miren, y esta pregunta es muy importante. A nivel fundamental, en este momento, a los mercados les conviene muchísimo lanzar, digamos, ¿cómo se dice? Sus posiciones, porque estos también son los grandes inversores. No crean ustedes que Christine Lagarde, a pesar de las políticas de los mercados, de que los directores de bancos centrales y cosas así no pueden tener este tipo de inversiones, créanme que tienen primos, sobrinos, hermanos, nietos, hijos, tíos, hermanos, etcétera, etcétera, que pueden hacerlo por ellos. Entonces, cuando esto ocurre, cuando ellos no nos dan esta información, el mercado parece ser ambiguo o nos da un título de lateralidad, como miren, como por ejemplo, vamos a ver aquí, si lo podemos ver. Lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Aquí lo vemos. Como por ejemplo, una lateralidad podría llamarse, esto sería lateral. En este momento no está lateral, pero esto se llamaría lateralidad. Por ejemplo, uno de los instrumentos expertos en presentar lateralidad es el petróleo crudo, por ejemplo. Aquí les voy a poner un ejemplo de lateralidad. Estuvo desde el año pasado, desde octubre desde el año pasado manejando esta lateralidad. Y esto es por la manipulación directa de la OPEP, de la guerra y su influencia por Rusia, China, los Estados Unidos, etcétera. Manejaron a perfección estos precios. Esto se llama lateralidad. Esto es otra lateralidad mucho más reducida. Entonces, sí que los mercados tienden a ser manipulados y a manejarse de esta manera lateral para controlar la fuga de capitales. Lo que pasa es que es muy complicado mantener una lateralidad en los pares de divisas. No es fácil por el gran volumen que existe en los minoristas, es decir, todas las transacciones que existen en estos activos
pueden llegar a ser muy altas en los minoristas. Por lo tanto, realizar este tipo de, digamos, movimientos laterales, mantener el activo dentro de una lateralidad, se complica. Así que, ¿dónde puede llegar a irrumpir, digamos, esta lateralidad en algún momento? Si se presentan situaciones ambiguas por parte de los bancos centrales, pues yo diría más que serían como en el oro, en la materia prima más apreciada del mundo, como en este activo, diría yo. Aquí podríamos ver también una lateralidad o dejar el activo dentro de un sistema lateral, como se vio, digamos, en este espacio. También esto se podría llamar una especie de lateralidad, que no hay mucho volumen o movimiento, así que aquí en el oro sí podría influenciarse, sí se podría haber influenciado el valor. Los colores asignados de las medias móviles, los que uno quiera, Manuel. Yo siempre tengo el magenta, que es de la media móvil menor, sea de 50 o de 30, la de media móvil de 100, que es la amarilla, bueno, o en el caso de la de 50, y la media móvil más grande de verde. Siempre los he tenido así porque me gustan, no por alguna cosa en particular. Ya me habían preguntado por qué escojo esos colores. Más bien les diría por qué escojo el color blanco para hacer un análisis de fondo, y es porque me concentro mucho más a la persona que me está preguntando. Perdón, ¿dónde lo tengo? A José María. Simplemente por concentración me concentro mucho más. Bueno, creo que he finalizado con las respuestas. ¿Está todo claro al respecto, Gustavo, de la pregunta que me hizo? ¿O queda algo en el tintero? Bueno, perfecto. Muchísimas gracias entonces. Espero que les haya servido la información. Gracias a ustedes por su participación. Espero tenerlos en nuestros próximos seminarios. La próxima semana tenemos el martes, que es sobre el uso de nuestras herramientas, es para principiantes, pero también hay información interesante que ustedes pueden tener en consideración. Y, y el próximo jueves, análisis técnico y fundamental. Así que muchos éxitos y estamos en contacto. Les recuerdo, soy Alexandra Marín. Que tengan un excelente día. Hasta luego.